Ok. La clase que le traigo hoy es en el libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracias y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí podemos ver de que el hermano Pablo le está escribiendo una carta a las personas que están en Galacias, a la iglesia de Galacias. Entonces, porque ellos están haciendo o están escuchando, están tratando de manera de hacer cosas diferentes de que ellos no lo habían oído, que estaban haciendo cosas diferentes porque ellos le habían hablado acerca de ¿cómo se llama esto? De la evangelización, pero ellos estaban oyendo o haciendo otras cosas diferentes, de otro evangelio. Ok, fíjate cómo dice aquí: Pablo, apóstol, no por investidura ni por mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, él era apóstol no por mediación humana, que nadie lo había puesto ahí como apóstol a él, de que él lo había puesto a él como apóstol Jesucristo y Dios. ¿Te me entiendes? Pero fíjate, porque tú ves una cosa, ¿no? De que cuando Jesús andaba en la tierra, antes que él ascendiera a los cielos, él andaba con sus discípulos. Él recogió a sus discípulos, a los 12 discípulos, que eran pescadores, otro era doctor, otro era abogado. ¿Te me entiendes? Era recolector de los taxes, abogado no, era recolector de taxes. ¿Te me entiendes? Entonces él escogió a sus discípulos. Él los escogió en la forma de la carne, porque ellos estaban ahí con él. Pero cuando Jesús escogió a Pablo, lo escogió espiritualmente. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el cielo, sentado a la diestra de su Padre, a la derecha. ¿Qué quiere decir? Pablo se dedicaba a perseguir a las iglesias. Pablo fue testigo de muchos cristianos que lo mataron. Entonces, cuando Pablo iba para otro pueblo a perseguir a los demás cristianos para matarlo, ¿qué le sucedió? De que se quedó ciego. Entonces vino una voz del cielo que le dijo: ¿por qué persigues a mi gente? ¿Por qué le haces las cosas a mi gente? Entonces Pablo se dio cuenta de que era Jesús. Entonces la voz le dijo: entra al pueblo y vas a encontrar una persona, y esa persona te va a decir
lo que tú vas a hacer. Y entonces de ahí para adelante podemos ver de que Pablo fue un apóstol, pero un apóstol espiritual. Los demás apóstoles que estaban eran apóstoles cuando Jesucristo estuvo con ellos. Como prácticamente nosotros, si alguno de nosotros somos nacidos de nuevo y estamos en Jesucristo, todos nosotros somos hijos de Dios espiritualmente. Ahora bien, fíjate como dice aquí, en el versículo 3, que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, le conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que él le dice a la iglesia de Galacia de que Dios es el Padre y que la gracia y la paz sea para ellos. ¿Por qué? Porque ellos están con el Padre. Cuando Él le mandó esa carta a la gente de la iglesia, es porque la gente de esa iglesia ya conoce al Padre y conocen al Hijo, conocen a Jesús. Entonces Él está escribiendo esa carta para que ellos sepan bien de que ellos tienen paz y de que ellos fueron salvados por sus pecados por mediación de la gracia de Jesús, por la gracia de Dios, porque Dios es tan misericordioso de que Él perdona a todas las personas que cometan pecado. Fíjate cómo dice, me asombra, eso en el versículo 6, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo le predican si alguno de nosotros o ángel del cielo le predica un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien le anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo eso a ellos? De que si hay otra persona de que le quiera decirle otro evangelio a la cual ellos habían conocido ya y habían sido salvos. Era porque en la misma iglesia que ellos estaban, habían personas que estaban diciendo de que para ser salvos tenían que ser circuncidados. La circuncisión fue una cosa de que Dios mandó a las personas que fueran, a todos los hombres, todos los niños que nacieran, a los 8 días de haber nacido, tenían que haber sido circuncidados, tenían que circuncidarse. ¿Para qué? Ese era el pacto que tenía Dios con las personas de Israel. ¿Me entiendes? Pero cuando vino Jesucristo, que se murió por nosotros, ya ese pacto cambió. Entonces ellos le querían decir a los gentiles, ese pacto era con la gente de Israel, pero los israelitas, los judíos,
le querían decir a los gentiles de que tenían que ser circuncidados. ¿Para qué? Para ser salvos. Entonces ellos lo que estaban era enseñándole otro evangelio. Y entonces había muchas personas, muchos gentiles, que le estaban haciendo casos. Aquí como le dice, fíjate como le dice. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, porque la salvación es por la gracia. Todos nosotros que somos hijos de Cristo, estamos salvados por mediación de la gracia, no por mediación de ningún trabajo que nosotros hayamos hecho, sino es por mediación de la gracia. Y Jesucristo es el mediador para que todos nosotros podamos llegar al Padre. Y es por la gracia, es por la misericordia de Dios que todos nosotros podemos ser salvos. Y no por ningún trabajo, ni por ningún mérito, ni porque seamos buenos padres, ni porque seamos buenas madres, ni porque seamos buenos compañeros, ni porque le demos a la iglesia, ni porque ayudemos a otros, sino nosotros podemos ser salvos nada más es por mediación de Jesucristo, que dio su vida por nosotros que somos pecadores. Entonces fíjate como le dice, pero si aún si alguno de nosotros, y se está incluyendo también en la lista, si alguno de nosotros o algún ángel del cielo le predica un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien le anda predicando un evangelio distinto de que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Qué busco con esto? Ganarme la aprobación. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Aquí le dice, ¿qué buscan con esto? Que yo pueda ganar la aprobación de las personas humanas antes de ganar la aprobación de Cristo. Muchas veces nosotros los que estamos dando clases o los que tenemos la oportunidad de enseñar a otras personas, tratamos la manera de que las personas estén bien con nosotros, de que las personas nos caigan bien a nosotros. ¿Por qué? No sé por qué, pero yo no estoy aquí para que nadie, no me interesa si a alguien yo le caiga bien. A mí no me interesa si a la gente yo no le gusta la forma de que yo hablo. A mí lo que me interesa a mí es de que la gente tenga una buena relación con Jesucristo. A mí no me interesa que tengan una buena relación conmigo. A mí lo que me interesa es que tengan la buena relación con Jesucristo, que fue el que se murió por mí y el que se murió por todos nosotros. Porque yo no voy a salvar a nadie y yo con mis palabras no voy a llevar a nadie a entender las cosas de Dios, porque Dios es espíritu y yo soy humano. Entonces cuando yo quiera decir las cosas a mi manera y a la forma que yo quiera, entonces estoy tratando de la manera de atraer a las personas hacia mí. Y eso sucede aquí en esta misma iglesia, eso sucede en todos los lugares que se predica
la palabra de Dios. Usted puede mirar muy poquitos los lugares donde las personas están tratando la manera de atraer las personas hacia Dios. Al contrario, están tratando la manera de atraer las personas hacia ellos. Versículo 11. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me ha apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjate cómo dice aquí que Pablo, el evangelio que él lo recibió espiritualmente y no fue cosas de los humanos. No fue cosa de los humanos, pero él está tratando la manera de decirle a ellos de que él fue perseguidor de la iglesia y de que él era celoso. Él era celoso con su Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un evangelio antes de convertirse al cristianismo, antes de que Jesucristo se le revelara a él. Él tenía un evangelio distinto. Él perseguía a la iglesia. Él perseguía a las iglesias de Dios, de Cristo. Entonces él pensaba de que él estaba haciendo una obra buena persiguiendo las iglesias. ¿Por qué? Porque él era celoso con Dios. Él quería a Dios y él quería que las cosas fueran de la manera de que Dios. Pero eso era en la ley antigua. ¿Me entiendes? Eso era en el nuevo pacto, en el viejo pacto. Pero cuando Jesucristo vino y se murió por todos nosotros, fue un nuevo pacto. Entonces fíjate como dice aquí. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué quiere decir? De que Dios, a pesar de todas las cosas esas malas que él había hecho por la iglesia, Dios lo había apartado desde el vientre de su madre, de que él estaba, pues era chiquitico, que tenía como, que estaba en el vientre de su mamá, que no había nacido, para su gracia. Y eso Dios lo hace con todos nosotros, de que Dios quiere de que todos nosotros hagamos cosas para él, porque Dios fue el que lo creó todo. Y si Dios no hubiera creado todo, nosotros no estuviéramos vivos aquí. Entonces mira, le voy a decir una cosa, ¿no? De que existen los hijos. Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero están los hijos humanos y están los hijos espirituales. Antiguamente, antes que yo fuera convertido, fuera salvado por Dios, yo era hijo carnal de Dios. ¿Me entiendes? Pero después que yo me convertí, soy hijo de Dios espiritual. Y Dios mi Padre. Y Dios quiere de que todos nosotros seamos salvos. Y entonces Dios, desde el principio, siempre ha querido tener relaciones con nosotros. Pero nosotros
No hemos querido tener relaciones con Dios porque Dios le gustan las cosas buenas y a nosotros nos gusta hacer las cosas malas, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, eso en el versículo 15. Sin embargo, Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo en esto que le escribo, no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judía las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir: el que antes no nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. ¿Qué sucedía? De que muchas de las iglesias no lo conocían, nada más que lo conocían a él por las cosas malas que él había hecho, de que estaba tratando la manera de destruir a los cristianos. Y entonces, fíjate, decían: el que antes destruía las iglesias, destruía a los cristianos, destruía la fe, ahora está predica la fe. Y por causa de él, él glorificaba a Dios. Cuando dice aquí de que predica la fe, está diciendo de que estaba predicando el evangelio. ¿Sí? Entonces, y por causa mía glorificaban a Dios. Dice que él, por causa de él, por su causa, la gente glorificaba ¿a quién? A Dios. Prácticamente hoy en día nosotros nos gustan a los que estamos aquí delante de que nos glorifiquen a nosotros. Nosotros queremos tener la gloria, cuando la gloria se la tenemos que dejar aquí a Dios. Nosotros estamos aquí para hacer las cosas de Dios. Nosotros no estamos aquí para que la gente nos glorifique a nosotros, sino que la gente glorifique a Dios. Y que por mediación de nosotros la gente pueda conocer todo lo bueno y todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer acerca de la clase? Sí, yo le quería preguntar, ¿por qué Pablo se quedó ciego? ¿Por qué Pablo se quedó ciego? Ajá. Oh, buena pregunta. Pablo se quedó ciego porque cuando él salió, no me acuerdo, creo que iba para Damasco, ¿no? Pablo era una persona que se dedicaba a perseguir a la iglesia. Y persiguió toda la iglesia y siempre perseguía a la iglesia. Pero entonces, cuando él se iba para otra ciudad, no me recuerdo el nombre bien, él vino una luz que se la mandó Jesús. ¿Para qué? Para darle un entendimiento de lo que está sucediendo, y se queda ciego. Y ahí es donde aprendió el evangelio que Jesucristo le dio para que lo predicara. Seguro. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Entonces Pablo se quedó ciego por eso, porque Cristo le mandó una luz. ¿Tú me entiendes? Fíjate que nadie
Todos los demás que iban con él, no le pasó nada. Al único que se quedó ciego fue él. Y para que usted vea lo que es la vida, para mí Pablo fue uno de los mejores apóstoles que tuvo Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo escribió muchos libros. Y Pablo hizo muchas cosas por Dios. Y Pablo regañó a algunos apóstoles de que habían sido apóstoles puestos por Jesucristo cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Como por ejemplo, cuando una vez que el hermano Pedro que se dedicaba a comer con los gentiles, que ya estaban que eran hermanos de ellos. Entonces, ¿qué sucedió? De que Pablo comía con ellos. Pero cuando venían la gente, los judíos, él no se sentaba con los gentiles a comer. Él se sentaba aparte, ¿me entiendes? Con los judíos nada más. Entonces, eso es una cosa que era una hipocresía lo que él estaba haciendo. ¿Y qué hizo? Pablo lo llamó aparte y le dijo, mira, lo que usted está haciendo no es correcto. ¿Usted me entiende? Y muchas cosas de que Pablo hizo por Jesucristo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Bueno, entonces yo voy a hacer preguntas entonces. Porque no tienen preguntas para mí, pero yo voy a hacer preguntas. No, papá. Papá, tenga. No se vaya, que le voy a hacer una pregunta a usted. No, todo está bien, entonces ya voy a terminar la clase.